Hogar, dulce hogar. Es el lugar donde nos sentimos tranquilos, seguros, cómodos, felices, pero es importante tomar en cuenta en qué condiciones está nuestra casa para convertirlo en un hogar. Conocer qué podría ocasionar un accidente dentro de nuestras casas es muy determinante para convertirlo en el hogar que deseamos. Estudios realizados señalan que las lesiones más frecuentes en los hogares mexicanos son las caídas, quemaduras, heridas, intoxicaciones y ahogamiento, principalmente en niños y en personas de la tercera edad. En cuanto a las quemaduras, los accidentes más comunes ocurren durante el periodo de vacaciones, principalmente en la cocina y en el baño por agarrar objetos calientes o bañarse con agua a una temperatura elevada. Las caídas es normal que los niños corran y jueguen en el hogar, por ello pueden sufrir golpes y caídas. La fuga de gas es otro de los riesgos en el hogar, por eso es importante revisar constantemente la tubería de gas para evitar este tipo de peligros, ya que también pueden ocasionar un incendio. En cuanto a los incendios, estos accidentes en el hogar pueden ser provocados por fallas eléctricas y por eso es recomendable desconectar aparatos eléctricos cuando no se estén usando, ya que además de ser peligroso pueden dañarlos en caso de una descarga eléctrica. Las causas más comunes de incendios en el hogar, como ya lo mencionamos, pueden ser las malas instalaciones eléctricas, el mal uso de las fuentes eléctricas, estufas, chimeneas, cerillos mal apagados, cigarrillos mal apagados también, y velas o veladoras. A continuación en Soluciones hablaremos de cómo prevenir algún tipo de accidente en nuestras casas. Qué gusto de verdad encontrarnos nuevamente en la señal de TV Más en nuestro programa Soluciones, pues para compartir información valiosa, consideramos relevante que pueda ser útil para toda la familia. Hoy, como ya lo escuchó usted, estaremos hablando de riesgos y accidentes que pueden suceder en casa y estas medidas que podemos tomar para prevenirlas. Y nos da muchísimo gusto recibir en esta ocasión pues a quienes se encargan justamente de dar todo este tipo de información. Nos referimos a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado. Está con nosotros José Luis Pérez Bustos, operador de atención de emergencias justamente de la Secretaría. Bienvenido. Muchas gracias, a sus órdenes. Al contrario, para nosotros es muy importante que toda esta información que ustedes tienen, toda la capacitación, claro, los años, claro, ¿no?, de entrenamiento que pues justamente les han servido para tener estos datos, los puedan compartir ahora con nosotros en la emisión de Soluciones. Y es que de repente nuestra casa también se puede convertir en un punto vulnerable para todos los integrantes de la familia. Sí, bueno, miren, lo que pasa que diríamos, los accidentes son acontecimientos inesperados que pueden suceder o darse en nuestro hogar o en nuestras áreas laborales, indistintamente del lugar que sea. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues son más que nada también descuidos. Bien dicen por ahí que los accidentes pues no nacen, sino que nosotros mismos los hacemos, ¿verdad? De cómo vivimos, cómo convivimos, la forma en cómo elaboramos, por ejemplo, nuestras instalaciones eléctricas, cómo hacemos el manejo de lo que es el gas mismo, la cuestión aquella de que no somos a veces muy ordenados, dejamos las cosas por donde quiera, ¿verdad? Tirados, los juguetes de los niños y cosas de estos que nosotros sabemos que están mal, pero las dejamos, lo seguimos haciendo. Y desde luego, pues es muy común que debido a estos descuidos que nosotros tenemos, se van dando una serie de accidentes, ¿verdad? Como ya ustedes lo mencionaban, lo que son las intoxicaciones, los ahogamientos, las quemaduras, los incendios, ¿verdad? Las intoxicaciones también tienen mucho que ver y desde luego, pues el problema es cuando no se está preparado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Y la mejor forma de solucionar las cosas es prevenirlas. Es mejor prevenir que tener que enfrentarse directamente al problema,
Porque fíjense ustedes que, bueno, yo he conocido mucha gente que ha tenido todos los cursos, que ha tenido toda la experiencia del mundo, pero cuando le sucede a él o a su familia, hay un bloqueo. Entonces debemos de entender que es importante conocer pues, de primeros auxilios y las medidas preventivas y qué es lo que no se debe de hacer en nuestros domicilios. Y apuntando un poquito ya a casos específicos, vamos a referirnos a el tema de las instalaciones eléctricas. Claro. ¿En qué momento una instalación eléctrica se puede convertir en un riesgo? Bueno, mire, lo que sucede es que muchas veces debido a la economía que existe en nuestro medio, en nuestras gentes, pues muchas veces se busca la persona que nos cobre o que nos genere menor costo en la instalación eléctrica, ya sea que puede ser el compadre, el amigo o nosotros mismos, y se nos hace fácil hacer una instalación. Y como apenas estamos empezando, sucede que a veces es una instalación para un solo cuarto. Entonces empieza a crecer la familia, las necesidades, y se va multiplicando así hasta que se hace una serie de viviendas o lugares donde ya esa instalación pues, se tiene que adecuar, se tiene que agrandar. Hemos de saber que fíjense que nosotros no descubrimos el hilo negro, todo está diseñado bajo normas. La electricidad tiene una medida, tiene una forma, tiene una medida, así como todos los aparatos de consumo traen una medida para la cual uno debe de tener un cálculo y así poder encontrar el calibre del cable adecuado o del alambre que se va a utilizar, de los dispositivos que se van a conectar y una serie de aparatos y medidas que uno debe de contemplar para hacer una adecuada instalación eléctrica. Pero curiosamente, al menos hemos visto que en Jalapa y en gran parte del estado, muchas veces la primera causa de incendio son precisamente el mal uso de la energía eléctrica. Okay. ¿Sí? Porque confundimos las medidas, confundimos los cables o usamos a nuestro beneficio. Creemos que el comprar un cable económico, pues ya estuvo, ya gané, ¿no? Pero no es cierto, a veces la calidad tiene mucho que ver también y la medida del cable. Entonces, la electricidad yo les recomiendo a nuestra población que si no tiene conocimiento de cómo se comporta, pues es mejor que acuda con alguien que sí sepa, ¿sí? Porque precisamente, vamos a decir, por ejemplo, los hornos de microondas tienen un consumo de entre 800 a 1000 watts, ¿sí? Y las licuadoras, vamos a decir que tienen 300 y tienen 300 watts o 500 podría darse. Las instalaciones eléctricas, el sistema de cableado y todo esto. Entonces, deben de utilizar un cable adecuado. Pero muchas veces dices, bueno, voy a inventar, a lo mejor deben de utilizar el cable del número 12. Pero como van al centro a tratar de comprarlo y les dicen, no, pues el metro del cable sale en tanto, dices, está caro, ¿verdad? Pero luego mañosamente uno le pregunta oye, ¿no tienes más económico? Ah, sí, tengo de este. Ay, pero te sigue pareciendo caro. Entonces nos vamos a otro más delgado. Bueno, ¿qué tal del 14? Y dicen ellos, oye, del 14 me sirve. Dice, el que te está vendiendo te va a decir, pues sí, con una buena instalación, pues sí te podría funcionar. Pero entonces ya rebajaste en realidad los valores, los costos de resistencia, y eso es lo que de alguna manera te pone al descubierto ante este tipo de situaciones, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando tú conectas una clavija en el contacto, ¿sí? Si han visto que si está oscuro, tú lo conectas y se ve como un chispazo. ¿Sí? Ese chispazo no es otra cosa más que es la resistencia al paso de corriente. Vamos a decir, es la oposición que ofrece al pasar la corriente a través de esos conductores y generan esos chispazos. Y así como se ve en ese chispazo ahí, se ve también en los apagadores. Si los han visto muchas veces en la noche, que lo accionas y se ve
por ahí un chispazo, y precisamente es la resistencia del material al paso de corriente o de la energía eléctrica. Y desde luego se manifiesta a través de una serie de chispas, que si se dan estas en un ambiente adecuado, propicio para ellos, vamos, como en un ambiente combustible, que haya atmósferas, claro, puede darse un problema de un flamazo, o dependiendo de las cantidades con la que se pueda dar, o los materiales que haya combustibles, puede determinar. Más o menos, fíjense ustedes que si se da un cortocircuito, cuando esta chispa que empieza a avanzar en los cables, que ustedes van a ver que va de color azul-verde, ¿sí?, lleva una temperatura aproximadamente arriba de los 1500 grados. ¿Sí? Entonces, es suficiente para hacer prender las cortinas, lo que esté a su paso lo puede prender muy fácilmente. Tenemos, por ejemplo, que luego hay personas que son dadas a utilizar algún tipo de spray para peinarse también, y lo hacen a través de frente a algún tipo de foco, junto a un aparato, o la misma esta secadora de pelo, dentro tiene una resistencia eléctrica que ustedes lo accionan, se dan cuenta que se calienta, se genera por ahí muchas veces el color rojo que se está manifestando, que está muy caliente. Y entonces son dados a que se están poniendo el spray y se están secando, ¿no? Y a lo que se están arriesgando es precisamente un flamazo. Muchos productos que se utilizan como fijadores de pelo pueden traer como un tipo de diluyente o solvente, tal vez un poco de alcohol o algunos otros productos combustibles. Además, muchos de los combustibles pulverizados prenden muy fácilmente y puede determinar... Son flamables, de hecho. Son flamables, sí, son flamables y más que nada, bueno, pues son combustibles, ¿sí? Hay por ahí el término flamable e inflamable, ¿verdad? Y decimos, su flamable está, pues que genera flama, ¿verdad? Y inflamable, dices, híjole, como que explota. Entonces, en nuestra terminología o en nuestro entender, ese tipo de cosas pasan. Son cosas que debemos de evitar, para evitar, pues, no caer en una situación de esto. Ya que, curiosamente, dentro de los problemas más comunes que tenemos, precisamente son las intoxicaciones, los ahogamientos, las quemaduras, ¿sí? Y bueno, los envenenamientos también pueden pasar, las caídas, las fracturas, todo ese tipo de cosas que son con las que estamos propensos día a día en nuestros domicilios, y con mayor oportunidad de que nos suceda si no tenemos, pues, el debido cuidado de ordenar nuestras cosas. Ordenar justamente estas formas, claro, o el protocolo que debe tener nuestra vivienda. También está en función del número de habitantes, ¿no?, que tenemos en casa, ya decía, las cualidades de la misma vivienda. A lo mejor se pensaba en una vivienda pequeña, pero pues con el paso del tiempo va creciendo y no tomamos el tiempo justo para hacer estas adecuaciones, estas modificaciones de la instalación eléctrica que nos puede poner sumamente vulnerables. Me gustaría que el público, pues, si tiene alguna duda, pues nos pueda llamar, ya sea a través del 2288-423500, que es la línea directa aquí en el estudio, así como el número que está apareciendo en pantalla, el 2283-095810, que está disponible también para responder sus comentarios. Si tienen alguna duda, pues trataremos de darles solución. Además de las instalaciones eléctricas, otras instalaciones que son también sumamente relevantes en nuestra casa es el tema del gas, el gas LP. Claro. ¿Qué manejos debemos darle al uso del gas, ya sea gas estacionario, ya sea a través de los cilindros? ¿Qué es lo más conveniente? Muy bien. Miren, si volvemos a repetir, nosotros no descubrimos el hilo negro. En cuanto al uso y manejo del gas LP, y de todos los combustibles o los productos combustibles que existen en nuestro país y en nuestro estado, desde luego, ya existen normas oficiales. Todo está de alguna manera diseñado y calculado para cómo se va a comportar y cómo lo va a resistir.
De tal manera que si usted va a estar en una instalación de gas, la peor instalación que puede poner es la que usa con manguera. La instalación adecuada debe de ser a través de una tubería. Y dependiendo de la cantidad de gas o el tipo de aparatos que va a consumir, que van a consumir este producto, las distancias, se debe de requerir o se debe de utilizar de nuevo los accesorios o las instalaciones o las tuberías adecuadas, porque también lleva un cálculo de consumo. También tenemos un cálculo de consumo por distancia, por metros, y esto desde luego pues da como resultado que si tú no lo manejas adecuadamente, te puede afectar en tu economía o te puede poner en riesgo de una situación de riesgo de incendio y determinadas las condiciones físicas del lugar hasta de una explosión. ¿Sí? Y a veces nos acostumbramos tanto al manejo de estos productos que de alguna manera nos confiamos, ¿sí? Independientemente de que pues, también se dan las intoxicaciones a través de este producto. Pero sí, efectivamente, se debe tener mucho cuidado con las instalaciones porque, curiosamente, el mal uso de los productos combustibles, en este caso lo que son líquidos y gases combustibles, en su mayoría derivados de petróleo, vienen siendo la segunda condición o la segunda causa de incendio. ¿Sí? Y desde luego, pues lo tenemos en nuestros domicilios, somos dados a guardar solventes, somos dados a tener unas malas instalaciones eléctricas o sencillamente en el área laboral también tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hacemos o en nuestros vehículos que transportamos. ¿Cuántas personas nos traen sus vehículos manejando y dicen, pues huele a gasolina, pero pues ahí luego lo veo? Y ahí se lo llevan y sigue oliendo a gasolina y ahí se van. De hecho, hay gente que tiene el uso y la costumbre de transportar también los tanques de gas, efectivamente, para llevarlos a llenar. Ajá, ¿y qué tan conveniente es esto? No, mire, de hecho todo todo, vamos a decir, sistema o forma de trabajo, en este caso, tiene normas, tiene indicaciones y tiene disposiciones legales, en las cuales, por ejemplo, usted no puede agarrar, sacar su tanque de gas y llevarlo a llenar. No lo debe de hacer, ¿sí? A las que serían las islas de carburación, ¿sí? Pero debido a las condiciones, a la economía, a las situaciones que vivimos día con día, pues muchas gentes dicen, de aquí a que pase el camión del gas, mejor lo desconecto y yo mismo lo llevo, ¿sí? Se supone que no debe de haber para que la persona que te viene a vender el gas debe de verificar, para poderte vender el gas, debe de verificar que tu instalación sea adecuada. Ese señor de la camioneta debería de decir, bueno, si es adecuada, sí te lo vendo. Okay. Si no es adecuada, pues no te lo vendo. Que es algo que no sucede. Pues no, porque la economía muchas veces no les da la oportunidad y a veces los tiempos no son suficientes, ¿verdad? Entonces, cuando se llega a dar un problema que dicen, es que explotó el tanque de gas, y dicen, no, es que la culpa es el que se lo vendió. ¿Pero por qué se lo vendió si tenía instalación inadecuada? Bueno, entonces... No hay una responsabilidad o corresponsabilidad. Entonces, por eso, muchas veces, efectivamente, aquello de llevar un tanque de gas en tu vehículo, tú llevarlo a llenar, no es una situación muy segura, es una condición muy insegura, ya que se han dado muchos casos por este tipo de ¿Qué es lo peor que puede pasar? En el trayecto o en la casa de uno mismo. Uh-huh. Bueno, hablemos primero de lo que sería en el coche. Okay. ¿Sí? En el coche muchas veces, pues creemos que al tanque cuando ya no le sale, decimos, ya está vacío. Ajá. Y a veces no lo terminamos de cerrar bien. En el trayecto que lo vamos llevando va pegándole el calor y entonces se empieza a producir por ahí los vapores y se empiezan a salir. Uh-huh. Y decimos nosotros, huele a gas, son vapores. No, es gas que se está combinando dentro del mismo vehículo, que por alguna situación que pudiese ser algún
corto, alguna flama abierta o inclusive electricidad estática, puede llegar a producir las condiciones para que se dé un flamazo, ¿sí? Hay una situación que se llama deflagración y hay otra que se llama explosión, ¿sí? Y la deflagración es la velocidad, es una, digamos, un encendido súbito de vapores combustibles de momento y que tienen a veces cierta velocidad que pueden llegar a formar una detonación, ¿sí? Entonces, vamos a suponerlo aquí. Si aquí regáramos gas y le prendemos por ahí algún apagador o eso, entonces veríamos que desde allá viene una flama avanzando, ¿sí? Entonces, esto que se prendió tan rápidamente es una deflagración. La velocidad con la que se transportó, ¿verdad?, muchas veces es tan fuerte o tan rápida que puede generar un ruido que muchos de ustedes han escuchado, que se le conoce a veces, o se le conoce como detonación. Pero eso es una deflagración nada más. Una explosión es una liberación de una energía de un espacio confinado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esa misma fuga que provocamos aquí, ese mismo flamazo que se dio, si no encuentra por dónde salir esa cantidad de gases, lo que va a hacer es que va a romper las partes más sensibles, que pueden ser ventanas, que pueden ser el mismo techo o que puede ser el mismo edificio, lo puede derrumbar. Por eso es que son tan peligrosas las fugas de gas, ¿sí? Okay. Porque dependiendo de las condiciones físicas del lugar, la cantidad y los espacios, los horarios, pueden terminar en situaciones bastante graves. Una fuga de gas, dependiendo de las condiciones de cómo está construido el inmueble, hasta lo puede derrumbar. Me tocó asistir muchas veces a lugares donde se dio una explosión de gas, una deflagración, una fuga, una deflagración, vino la explosión, colapsó el edificio y aplastó a las personas. Okay. Eso se da. ¿Por qué? Porque la persona que construye también muchas veces no lo hace con material adecuado. Con tal de irse economizando, pues le pone menos cemento, el tipo de varilla es diferente, el diseño del inmueble es diferente, de alguna manera, y hace que se construya inmuebles muy fáciles de que caigan. Claro. Ustedes han subido, luego caminan en algunos lugares de construcción y sienten que vibra, ¿sí? Y entonces, curiosamente, miran lo que son las plantas y dicen, bueno, es que tiene aquí un piso más o menos como de 8, como de 10, como de 12. Pero también no sabemos la cantidad muchas veces del tipo de material que llevaron el adecuado, porque tiene cierta medida también esto. Entonces, muchos de nuestras viviendas que hay en nuestras ciudades, la gente busca economía y trata de economizar, va metiendo material tal vez pues no de muy buena calidad o le quita un poquito, si le iba a poner, no sé, 3 botes de cemento, a lo mejor le pone 2, cosas así que de alguna manera van debilitando. Y cuando se dan las situaciones de fugas de gas o explosiones o deflagraciones, a veces se caen las construcciones. Muy bien. Pues estos datos me parecen sumamente valiosos que los tomemos en cuenta, que pues tomemos nota y que al mismo tiempo compartamos la información. Si te parece, José Luis, haremos una pequeña pausa promocional, pero de inmediato volvemos con más, con estas recomendaciones que podemos hacer para evitar riesgos en casa. Volvemos aquí a Soluciones. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones, y estamos hablando pues de este tipo de riesgos que pueden suceder en casa y cómo podemos evitar y tener un hogar más seguro. Se encuentra con nosotros José Luis Pérez Bustos, operador de atención de emergencias de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, pues para orientarnos un poquito acerca de estas medidas que podemos tener a modo de prevención. Ya hablamos, José Luis, pues de lo que concierne a las instalaciones eléctricas,
eléctricas al manejo del gas LP, específicamente este que usamos para cubrir las necesidades pues, de la estufa, del calentador de gas que usamos justamente para el baño y demás, pero creo que también sería conveniente compartirle al público algunas otras medidas que tienen que ver para evitar la intoxicación por monóxido de carbón, que muchas veces también es un riesgo latente en nuestro hogar. Sí, efectivamente. Bueno, miren, decimos, el monóxido de carbón es un producto precisamente que se genera muchas veces por la combustión, en su mayoría. ¿Sí? Y se da, se puede dar por algunas situaciones. Vamos a aplicarlo al hogar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos una flama pues mal aplicada porque lleva una cantidad de consumo aire, gas, para que haga una flama limpia. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que la flama es azul, quiere decir que hay una combustión limpia, adecuada. Pero cuando se la da de color muy roja, ustedes van a ver que en algunos casos se acumula hasta en las partes de abajo de los sartenes, ¿no? Se pone como una especie de capita de hollín, de humo. Entonces, eso quiere decir que es una mala combustión. Entonces, curiosamente, si tenemos mucho producto de esto o la temporada es fría, nos encerramos y entonces se empieza a encerrar este producto. Y este producto muchas veces genera una mala combustión en un calentador de gas, en la misma estufa, en algunos otros aparatos que luego se utilizan como hornos. Puede dar como resultado el excesivo producto de este monóxido y desde luego nuestro cuerpo puede llegar a experimentar algunas situaciones como de flojera, como de desgano, como de sueño. No es aquella parte que ustedes pueden ver tal vez en las películas o en las novelas o cosas así de que ya se está escapando, por ejemplo, el gas o hay exceso de monóxido o en el vehículo, el humo que sale del escape del vehículo cuando está prendido, ¿sí? Que por ejemplo hay gente que en el estacionamiento lo tiene encerrado, ahí mismo lo arranca y ya después abre la cortina para sacar el vehículo. Todo ese monóxido pues está entrando a la casa y es lo que puede suceder. Y en condiciones, como yo les decía, que si hay son fríos, puede darse la producción de monóxido. Otras personas lo que hacen es que ponen anafres también para tratar de calentar el ambiente y prenden anafres y desde luego también se da la producción de monóxido. Y nosotros, curiosamente, nuestro cuerpo no le hace mucho el feo al monóxido, sino que pues, lo empieza a tomar y como no es una situación, como yo les decía, en las películas que sientes que te asfixias y que te agarras que sientes el envenenamiento y los efectos, no, nada de eso. Lo único que vas a experimentar es cierta soñolencia, flojera, sueño, y a lo mejor dices, bueno, te quedas dormido sin sentirlo. Muchos de los casos, por ejemplo, que les sucede a los bomberos, es de que están en los grandes incendios, en grandes bodegas, están trabajando, hay mucho humo y hay todo este tipo de cosas. Ellos, aunque están muy activos, ¿verdad? Y las personas que están alrededor, les va a pasar esto, que tienen el cansancio, empiezan a olerlo y empiezan a experimentar eso. Y muchos se quedan dormidos. Justo. Y ya no despiertan. Las personas en un domicilio, si ponen el anafre, por ejemplo, se pueden quedar dormidos y no se dan cuenta. Porque es mínima la dosis que va entrando. Porque es mínima y porque no lo van sintiendo, porque es poco a poco y va contaminando y va produciendo lo que es la intoxicación. Bueno, y también creo que sería conveniente recordarle al auditorio que el calentador, por ejemplo, siempre debe permanecer fuera de la vivienda. Sí, efectivamente, fuera. Pero lo que sucede muchas veces que en edificios donde viven varias familias, a veces los sistemas de consumo, los aparatos, las instalaciones y todo este tipo de cosas empiezan a fallar y al hacer un presupuesto, pues habrá algunos que no tienen la cantidad adecuada para poder reparar ese sistema
y es donde ellos optan por acondicionar, por improvisar, y se dan que instalan aparatos donde no se requiere los mismos calentadores, o se utiliza lo que es o ya las salidas de ventilación no están funcionando, y desde luego que pues muchas veces no se llegan a poner de acuerdo en estos edificios, y es donde empezamos a tener una serie de problemas, tan solo por esto o por la misma instalación del gas. Es una situación, la intoxicación no nada más se da por monóxido de carbono, también se puede dar los casos de asfixia por la fuga del gas LP. También la fuga del gas LP, la persona no va a sentir, si está despierta, bueno, pues va a captar el olor y se va a dar cuenta, pero si está durmiendo o descansando, este producto lo que le va a pasar también es que va a sentir cansancio y se va a quedar dormido, y posteriormente puede pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Por no tener el cuidado, pero efectivamente se pueden dar ese tipo de situaciones, ya sea por las malas instalaciones o por el uso inadecuado de aparatos de consumo y por la utilización de anafres y algún tipo de quemadores, velas, que se dan muchas veces dentro de los domicilios. Y bueno, también creo que sería conveniente recordarles que en el caso de la cocina, donde preparamos alimentos y demás, que es donde está la estufa, claro, y hacemos este uso en la mayoría de las veces del gas LP, pues que sea una zona amplia, que tenga esta ventilación, para que evitemos justamente caer en esta pequeña intoxicación que no se percibe, sí, y que pudiéramos tener estos daños no colaterales. Claro, y sobre todo tienen que tener cuidado con los pequeñines. Acuérdense que los pequeños, cuando empiezan a dar sus primeros pasos, cuando empiezan a crecer, pues ellos van a descubrir un mundo y lo van a recorrer, y ahí es donde van a agarrar y encuentran cosas, aplican botones, mueven inclusive las llaves de las estufas del gas. Aunque hoy en día la mayoría de estufas traen un seguro para evitar que esto suceda, pero pues de todas maneras, a veces por cuestiones de cómo lo accionen, pueden llegar a abrir o activar ese tipo de sistemas, y ya ve que pues bueno, en una cocina no nada más es la cuestión de la intoxicación por monóxido, esto también tenemos los riesgos de que de las quemaduras, puede ser por flama, por líquidos calientes, una serie de situaciones que son accidentes que también suceden, y le suceden muy comúnmente a los menores. Es muy común, por ejemplo, el accidente donde se les dañó el calentador, y entonces en una cubeta o en una olla hierven agua, la ponen a calentar. Y entonces ponen la cubeta en el piso, vacían el agua, se voltean, se descuidan, y en lo que se dan cuenta ya está el niño ahí metiendo las manos. Entonces ese tipo de accidentes también hay que evitarlos, ya saben. Son cosas que no debemos de hacer, ¿sí? Pero que a veces nos descuidamos. Entonces lo mejor sería pues poner más atención a los pequeñines, que son los que involuntariamente se meten en problemas. Eso no quiere decir que también los adultos no tengamos ese tipo de situaciones. Los adultos, las personas de ciertas condiciones diferentes, que también pueden meterse en accidentes. Bueno, a mí me tocó muchas veces atender lugares donde las mismas personas de capacidades diferentes habían causado los incendios. ¿Sí? Pero ellos no saben. Somos nosotros que, si ya sabemos que tenemos un niño que es inquieto, que está creciendo, una persona que está, pues que tiene ciertas condiciones, debemos de ver la manera de evitar ese tipo de situaciones para prevenirlas, porque créanme que es lo que son las heridas y las lesiones en pequeños, son situaciones que nos van a pegar, que nos van a doler, y que de alguna manera causan una serie de condiciones que nos va a tener inquietos en el día.
Claro, siempre hay que estar muy atentos vigilando qué está sucediendo en nuestra casa y específicamente con los menores, con los adultos mayores, quienes están un poquito más expuestos, debemos decirlo, los pequeñitos de 2 años que están aprendiendo a caminar, que de repente pues suponemos que se quedaron en la salita, pero de repente ya avanzaron unos pasos más hacia la cocina, no hacia el mismo refrigerador, que pueden tal vez abrir la puerta, ingerir alguna sustancia. Esto es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta para evitar justamente que ingieran alguna sustancia nociva, que tengan acceso pues a la estufa, a abrir, a encender, a hacer algo que los ponga en peligro. Es muy importante que pongamos especial cuidado en esta parte de la población que son los pequeñitos. Y también a medida de seguridad en casa, pues justo a donde son los accesos a la corriente, muchas veces también, por eso ahora ya hay ciertas dispositivos, ¿no? Se ponen dispositivos para que pues si el niño está gateando, si sabemos que está muy a la mano, ¿no? La corriente, pues que no sea una razón. Digo, muchos están en la exploración, si no meten un dedito, pues a lo mejor pueden meter otro tipo de objeto que los ponga en una situación mucho más riesgosa. Sí, curiosamente y antiguamente se encontraba mucho que los contactos en los domicilios los ponían más o menos a 10 centímetros del piso hacia arriba. Todos se ven en la parte así. Y el problema era que cuando venían las inundaciones, pues había problemas, y la otra era que estaba al alcance de los niños. Los niños son dados a meter pedazos de alambre, cabello, los deditos, algunos hasta la lengua tratan de meter, ¿sí? Son muy dados. Entonces, debido a esta situación, bueno, sí se han inventado unos dispositivos que van a taponear este tipo de contactos, y hoy en día pues bueno, pues ya los hacen más, ya los colocan más arriba, ya las normas no te permiten que pongas contactos en ciertos lugares, ¿sí? Entonces hasta eso está dentro de lo que sería las indicaciones o las normas, dónde vas a colocar tus contactos y qué tipo de contactos vas a utilizar también. Y bueno, pues ya saben, en gustos se diferencian, se marcan géneros y todo ese tipo de cosas, pero a veces hay por ahí cierta competencia entre los productores, fabricantes, que muchas veces las placas no son compatibles, los tipos de contactos con los apagadores, y de alguna manera te obligan a utilizar una sola marca, de un solo tipo de producto de consumo para este tipo de situaciones. Pero es como yo les decía, nosotros no descubrimos el hilo, eso ya está, todo está bajo normas y se tiene que cumplir. El día en que ustedes o nosotros mismos no cumplimos estas normas de construcción, de diseño, de fabricación, todo esto, y que creemos que es muy fácil nada más, pues ahorita lo elaboramos. Lo resuelvo de alguna manera. Ahorita lo resuelvo, ahí es donde podemos caer en una situación. Si ustedes se dan cuenta, hasta el tipo de pisos que vamos a colocar tiene que ver con el lugar, quiénes van a estar, quiénes lo van a habitar, qué tipo de personas vamos a tener ahí. Entonces, todo eso está diseñado y para eso existen por ahí, ¿quiénes son los mejores en este caso para poder de alguna manera que nos hagan un buen diseño? Y esto, pues son los ingenieros, los arquitectos, ¿verdad? Que son los que estudiaron para evitar todo ese tipo de cosas, porque la iluminación tiene mucho que ver, el sentido de orientación de los domicilios, de los hogares, todo eso tiene que ver. Entonces, pues son ellos los mejores para diseñar ese tipo de cosas. Claro, y plantearlo a largo plazo. Creo que sí hay que pensar en que sea una inversión para nosotros, para nuestra familia, pensando en que podemos estar en un lugar seguro, adecuado, que va a tener la ventilación adecuada, el sistema eléctrico bien establecido, que va a ser un lugar que a largo plazo nos va a brindar esta seguridad y esta certeza de que vamos a estar cómodos, ¿no? Que vamos a estar con la orientación adecuada, que si las ventanas, que si la luz. Es muy importante que siempre apostemos por quien tiene la especialización en ese tema, ¿no? Y ya lo mencionó, pues el arquitecto, el ingeniero, incluso nos puede ir haciendo una valoración de
qué es lo que tenemos en mente y más adelante pues avanzar con el proyecto. Nos puede decir, a mí, yo les propongo esto, pero puede haber algún cambio, y creo que siempre puede haber algo en lo que estemos muy cómodos y muy a gustos, siempre y cuando tengamos en cuenta que sí es una inversión la que tenemos que hacer en nuestra propia vida y en la vida de nuestras familias. Sí, desde luego, desde la cimentación también de este tipo de lugares o de edificios. Fíjense ustedes que me ha tocado estar, por ejemplo, en lugares donde los incendios son bodegas grandes, desde luego, donde dices, pues no se pueden apagar tan fácilmente, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque están diseñadas de tal manera a que estén ventiladas por el tipo de producto que van a tener de alguna manera. Entonces, cuando se da la situación del incendio, esa misma ventilación, ese aire aviva y no permite que se pueda controlar esos incendios fácilmente, dando como resultado muchas veces pues, que se consuma esto, ¿no? Y entonces es donde dirías, bueno, ¿y aquí qué falló? Bueno, pues qué falló en la prevención, ¿no? El tipo de medidas de sistemas de extinción que tenías que haber tenido o adecuados para poder controlar eso antes de que se pasara, ¿no? De que se saliera de control. Porque pues un incendio, más que nada, es un fuego de gran magnitud, fuera de control, al que ya de alguna manera le siguen daños, pérdidas, interrumpen un proceso de producción, alteran una economía, dejan sin trabajo a mucha gente y desde luego pueden llegar a alterar hasta un ecosistema. Esto es lo que sucede. Y todo porque pues creímos que era muy fácil nada más construir o diseñar. Para eso se tiene que estudiar y se tiene que tener. El problema que tenemos aquí muchas veces en nuestra población es que pues hay lugares donde no tienen acceso a estos tipos de tecnologías y ellos pues ponen conforme su entender les da muchas veces. Pero pues es importante que todo el mundo, antes de que vaya a hacer algún tipo de construcción o instalación, siempre se trate de documentar. Ahorita está muy fácil porque tenemos el internet y tenemos en los celulares y de alguna manera ahí puedes checar muchas veces normas, diseños y cosas de este tipo que nos van a ayudar a prevenir, ¿sí? Ahí está y puede sernos útil, que no nos funcione nada más para estar viendo pues, no sé, memes y cosas de ese tipo, ¿no? Claro. También hay que utilizar la tecnología en nuestro beneficio. En nuestro beneficio y también tener las herramientas adecuadas. Ahora que mencionas el tema de alguna manera nosotros viendo tal vez algún tutorial, ¿no? En YouTube, intentar hacer alguna modificación y demás, pero muchas veces si no estamos preparados, el solo hecho de subirnos a un banquito o algún lugar para cambiar un foco, por ejemplo, ¿no? Una luminaria, nos puede poner en un riesgo. Claro. A lo mejor no es el mismo tema de la instalación, pero el que yo intente hacer algo para lo que no estoy preparado, me puede poner en riesgo. Claro, fíjense que hay personas que de cierta edad empiezan a sufrir lo que se llaman una especie de mareos. Esto viene con los años muchas veces y todo el tiempo andan mareados, entonces ellos se dan valor o fuerza o se convencen, se suben a un banquito, a una escalera mal puesta y pueden determinar en una caída involuntaria, en la cual se van a golpear alguna parte del cuerpo que a veces no necesariamente puede ser muy grave, pero sí puede llegar a caer en situaciones peores, ¿verdad? Entonces, pues sí, hasta el cómo se coloca una escalera para subirse al banquito donde se van a subir, la persona que se va a subir, ¿verdad? También tiene mucho que ver, porque hay personas, por ejemplo, que ellos no saben que están mal de su cuerpo, ellos creen que están bien, y entonces bajan un escalón de manera súbita y resulta que ya se sufrieron una lesión en el pie y algunos ya se fracturaron.
o la rodilla o no sé, los pies o alguna parte del cuerpo, pero es que ellos no sabían que estaban mal, ¿sí? Entonces muchas veces también pues tenemos nosotros mismos como medicina preventiva pues estar yendo a revisar periódicamente nuestra situación médica, cómo nos encontramos físicamente, para poder de alguna manera determinar qué sí podemos y qué no podemos hacer, porque es importante, ¿verdad? Lo que sucede es que muchas veces también como nuestra gente a veces no tiene esa facilidad, pues son más los casos que se dan de accidentes en la periferia que dentro de lo que son ya los grandes centros, los grandes, vamos, en el centro mismo de las ciudades, ¿sí? Debido a la falta de conocimiento, ¿verdad? Es lo que nos puede llegar a tener muchos problemas. Por ejemplo, en la ciudad, bueno, ¿qué es lo que tenemos más común? Pues los accidentes vehiculares, los accidentes con las personas que manejan bicicletas, motocicletas y ese tipo de cosas, el tránsito vial, la forma de circulación, la velocidad con la que circulas. Es una serie de situaciones y accidentes que no nada más se pueden vivir en nuestro domicilio, también en nuestra área laboral, en el trayecto a ya sea ida o regreso. Y son una serie de condiciones de las cuales tenemos que andar ya, pues, al cuidado y listos, ¿verdad? Siempre. Para evitar esto. Pero, pues, es lo que le decimos, hay lugares en la población, o nuestra población, que no tienen acceso a este tipo de información, y desde luego son los lugares más vulnerables, que encontramos. Ahorita que estamos en esta área de lo que sería el área de emergencias de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, desde luego tenemos la oportunidad de trasladarnos muchas veces a lo que son lugares serranos, a lugares muy lejanos, donde descubrimos las carencias en medidas de seguridad, ¿sí? Prácticamente se nos ha agotado el tiempo esta emisión, pero por aquí queremos agradecer a quienes se han reportado al WhatsApp. Dice, me gusta mucho el programa, escribo de Jalapa para comentar que el riesgo también que implica una vivienda cuando no se construye de manera correcta. Una de mis vecinas, en lugar de poner cimientos de piedra, lo hizo con block. Y bueno, pues hay una llanura de tierra y bueno, definitivamente está en riesgo. Danelli fue quien se comunicó con nosotros. Gracias, Danelli, por escribirnos. Y también aquí nos escribió Alberto Ramos, saludos desde Lerdo de Tejada. Y Lidia Sandher dice, mejor persona para explicar no pudimos tener. Pérez, muchos saludos. Gracias por comunicarse con nosotros. Gracias por acompañarnos en la emisión de hoy. Y esperamos que pronto puedas volver con más información. Nos tenemos que despedir. Gracias, querido público. Lo esperamos el próximo jueves aquí en la emisión de Soluciones.